Ay, ¿nos dan miedo los fantasmas? A mí un poquitín. Si aparece me vais a echar una mano, ¿verdad? Bien. Bueno, entonces ya me quedo más tranquila. ¿Vosotros tenéis fantasmas en casa? No. ¿Y os importaría tener alguno? No os importaría, ¿verdad? ¿Habéis oído hablar alguna vez del fantasma de Canterville? ¿Sí? Bueno, pues entonces no me queda más remedio que contaros la historia. Creo que lo mejor será que lo haga desde el principio, ¿verdad? Porque si empiezo por el final igual no nos enteramos bien. Bueno, entonces vamos a comenzar por el principio. Cuando el señor Otis compró la mansión de Canterville, todos le dijeron que se había vuelto absolutamente loco, porque todos sabían que aquella casa estaba encantada. Claro que, como a vosotros, al señor Otis no le importaba lo más mínimo que hubiese un fantasma. Dicen que incluso Lord Canterville, el dueño de la mansión, que era una persona muy honorable, se vio en la obligación de avisar al señor Otis de que la mansión de Canterville contaba realmente con un fantasma, con un auténtico fantasma. De hecho, dijo Lord Canterville, mi familia y yo nos hemos negado a vivir allí desde que mi tía abuela tuvo un desgraciado accidente. ¿Qué accidente fue ese?, preguntó el señor Otis. Venga, que se lo voy a contar. Mi tía abuela se estaba preparando para una gran fiesta. Estaba sentada en su butaca delante de su tocador, colocándose sus joyas y sus encajes, cuando sintió perfectamente cómo dos manos de esqueleto se le colocaban encima de los hombros. Mi pobre tía abuela sufrió un ataque de nervios del que nunca jamás se recuperó. ¡Ay, pobrecita! Desde aquel día nosotros decidimos no vivir en la casa, por supuesto. Es más, los criados más jóvenes también se negaron a vivir en esta casa y se marcharon todos fuera, a cualquier lugar. ¿Creéis que aquello le asustó al señor Otis? No, no le asustó lo más mínimo, por supuesto que no. De hecho, incluso llegó a dudar de la existencia del fantasma frente a Lord Canterville. Le dijo, querido Lord, los fantasmas no existen. La naturaleza humana y la naturaleza divina hacen que eso sea imposible. Señor Otis, creo que los americanos como ustedes confían demasiado de la naturaleza humana. Ay, si yo le contara lo que hemos vivido en esta casa. Pero aún así el señor Otis seguía sin creérselo. Querido señor Otis, le dijo Lord Canterville, le puedo asegurar que no solamente yo he visto al fantasma. Hay varios miembros de mi familia que aún están vivos que también lo han visto. Incluso el reverendo Augustus Dampierre, que forma parte del ilustre colegio de Cambridge, lo ha visto con sus propios ojos. ¿Creéis que aquello le asustó al señor Otis? No le asustó, siguió sin asustarse. Así que Lord Canterville no tuvo más remedio que decirle, si a usted no le importa comprar una casa con un fantasma, allá usted. Ahora, eso sí, no me venga después diciendo que no se lo avisé. De hecho, el señor Otis dijo algo muy curioso. Nosotros venimos de un país, los Estados Unidos de América, en el que todo, absolutamente todo, se puede comprar con dinero. De hecho, nuestros jóvenes vienen a la vieja Europa a divertirse y a llevarse hacia nuestro país a las grandes actrices, a las grandes cantantes de ópera. Le aseguro, milord, que si hubiesen encontrado alguna vez algo parecido a un fantasma aquí en Europa, también se lo hubiesen llevado para allá. Y ahora mismo aparecería expuesto en cualquier museo público o rondando por cualquier feria ambulante. Ay, así era el señor Otis. A partir de ese momento, Lord Canterville no puso ninguna pega y, de hecho, a las pocas semanas se firmó el contrato de compraventa. ¿Habéis conocido al señor Otis? Un ministro, nada más y nada menos que de los Estados Unidos de América. Allá vosotros con la opinión que tengáis sobre los ministros. El caso es que creo que es totalmente necesario que os presente al resto de la familia. La señora Otis. La señora Otis había sido una auténtica belleza allá en la ciudad de Nueva York. Muy famosa, muy conocida, por cierto.
Ahora era algo más mayor, pero no por eso había dejado de ser igualmente hermosa. Tenía un perfil soberbio, como decían sus amigos. Y además tenía una curiosa cualidad. Las mujeres americanas, cuando venían a Europa, adoptaban un aire así como de ¡ay!, una languidez, así como una enfermedad que arrastraban de manera crónica, y sin embargo ella no lo hizo. Todas las demás pensaban que eso en Europa les daba un aire de distinción. La señora Otis siempre había disfrutado de una maravillosa salud y de una inmejorable vitalidad, así que cuando vino a Europa hizo gala de ella todos los días y todas las noches que pudo hacerlo. ¿Quién más había en la familia Otis? El señor Otis, la señora Otis. Empecemos por el mayor de los hermanos. Se llamaba Washington. ¡Ay, qué nombre más bonito!, ¿verdad? Y más americano, por cierto. En un ataque de patriotismo, sus padres le habían puesto ese nombre. Ataque de patriotismo que el pobre Washington estuvo lamentando toda la vida. Era un muchacho muy alegre, muy vivaracho, al que le gustaba mucho bailar, tenía un gran sentido de la diplomacia y su única obsesión eran las gardenias y los títulos nobiliarios. Quitando eso, por todo lo demás era un muchacho de lo más sensato que os podáis imaginar. Después de Washington venía la joven Virginia. ¡Ay, Virginia! Una jovencita de 15 años. ¡Ay! Tan bonita, con unos preciosos ojos azules y vivaracha como un cervatillo. Tenía esa inocencia de esa edad y al mismo tiempo esa curiosidad por aprenderlo todo. ¡Ay! Y nos quedan los dos pequeños de la casa. Los dos gemelos a los que llamaban, como no, Barras y Estrellas. Sí, porque siempre andaban en constante agitación. No vamos a decir si fue también un ataque de patriotismo el que tuvieron sus padres al ponerles tales nombres. Eran dos muchachos deliciosos que no te dejaban descansar ni 5 minutos. Traviesos, como ellos solos, pero eso sí, los más republicanos de la familia. Bueno, y una vez que habéis conocido a toda la familia al completo, ¡ay!, llega el momento de partir hacia la mansión de Canterville. Como la estación de tren más cercana a la estación de Ascot estaba a bastantes millas, el señor Otis había pedido que un carruaje les viniera a recoger para llevarles hasta la puerta de la mansión. Hacía una tarde de julio verdaderamente preciosa, un sol, ¡ay!, un cielo azul. Según iban paseando con el carruaje hasta llegar a la mansión, se iban encontrando a los pajarillos que iban cantando, las palomas torcaces, los prados verdes, todo con una luz preciosa. Pero fijaos qué curioso, que según se iban acercando a la mansión, fueron apareciendo unos pequeños nubarrones. Unos pequeños nubarrones que se fueron haciendo cada vez más grandes, cada vez más grandes. De hecho, aquellos pajarillos dejaron de cantar. El ambiente se empezó a tornar así más denso, más oscuro. Los prados empezaron a parecer yermos y según bajaban del carruaje, comenzaron a caer ya unos gruesos goterones. «Vaya por Dios, qué clima más desagradable este de Inglaterra», dijo el señor Otis. Pero eso sí, entraron a la mansión y a que no sabéis quién les recibió allí. ¿Qué tienen todas las mansiones, además de fantasma? Un mayordomo o una mayordoma, no sé si se puede decir así, pero en este caso no lo vamos a permitir. El ama de llaves, la señora Umney, una anciana pulcramente vestida de negro, les hizo una reverencia y uno a uno les fue felicitando su llegada a Canterville. Bienvenidos sean a la mansión de Canterville. Son de estas veces que según te dan la bienvenida casi te dan las ganas de volverte para atrás y marcharte por donde has venido, porque sientes así como un escalofrío que te recorre por toda la espalda. ¡Ay! Un poquito de mal rollo, que se suele decir. Bueno, el caso es que entraron a la mansión. La señora Umney les había preparado el té en la biblioteca para que entraran y hicieran un descanso después de tan largo viaje. Y allí se sentó la familia Otis al completo para tomarse el té. ¡Ay! ¡Qué biblioteca más bonita! ¿Cuántos volúmenes tiene? ¿Quién se los habrá leído todos?, decían entre ellos. Curioso. Y en ese momento la señora Otis, que para estas cosas era muy pulcra y refinada, cayó en la cuenta de que allí, en el suelo, justamente allí, no sé si lo veis, ¿lo veis? Allí, justamente allí, había una mancha. Y otra cosa no, pero las manchas a la señora Otis, no, como que no. Señora Umney, le dijo muy enfadada,
Creo que ahí se les ha derramado algo. ¿Y qué creéis que dijo la señora Umney? Sí, señora Otis, ahí se ha derramado algo. Ahí se derramó nada más y nada menos que la sangre de Lady Leonor de Canterville, hace exactamente 300 años. Ahí, lo veis, ¿no? Ahí, justamente ahí, fue asesinada por su marido, Sir Simon de Canterville, hace 300 años. En 1575, exactamente. Su marido duró 9 años después. Después desapareció misteriosamente. Jamás se encontró su cuerpo. Pero eso sí, su alma sigue recorriendo todos los rincones de esta casa. Esa mancha, esa que veis, esa que habéis visto ya todos, ¿verdad? Esa mancha ahí donde la veis ha sido valorada, no sabéis de qué manera, por una gran cantidad de turistas. Pero eso sí, lo de quitarla, olvídese, señora Otis, porque es totalmente imposible. ¡Ay, qué contrariedad!, dijo la señora Otis. Pero en ese momento Washington, el joven Washington, que siempre llevaba en el bolsillo una barrita del gran quitamanchas campeón Pinkerton, lo sacó y con toda la destreza se acercó y dijo: qué tontería, que la mancha no sale, ya veréis cómo sale. Le dio así, oye, en un abrir y cerrar de ojos, la mancha había desaparecido. En ese momento la señora Umney se santiguó y dijo: Jesús bendito, por favor. Señor Otis, no se imagina la cantidad de desastres y de desgracias que están a punto de ocurrir. Oye, no fue nada más que decir eso y sonaron unos truenos fuera de la casa que no os podéis imaginar. ¿Vosotros seguís sin asustaros? ¿No habéis notado ya como un pequeño escalofrío eso de que la señora Otis se haya reído de la mancha? Eso de que la señora Umney, así, vestida de negro, haya dicho que van a ocurrir desgracias y que de repente suenen unos truenos terribles. Nada, que no os asusta. ¿Cómo sois, eh? Vosotros no sois norteamericanos, ¿verdad? Bueno, el caso es que cuando sonó aquel trueno tan terrible, la señora Umney se desmayó. ¡Ay! Otra contrariedad, dijo la señora Otis. Querido esposo mío, ¿qué vamos a hacer con una criada que se nos desmaya cada 2 por 3? Le dijo. No crean que se había preocupado por a ver si la criada estaba bien, si estaba mal, si se había asustado demasiado. No. ¿Qué vamos a hacer con una criada que se nos desmaya cada 2 por 3? Y el señor Otis, que era muy práctico en esto de la vida, dijo: pues no se preocupe, no te preocupes, cariño, se lo descontaremos del sueldo. Como si se le rompe algo, no hay problema. Ya verás cómo vuelve enseguida en sí. Oye, fue dicho y hecho. En apenas unos segundos, la señora Umney se recuperó, se levantó, eso sí, parecía que estaba seriamente afectada. Y después de negociar con la familia Otis un aumento de sueldo, decidió marcharse a dormir. Aquella noche fue tremenda, una tormenta terrible. Rayos y truenos y relámpagos y todo lo que os podáis imaginar. Pero a la mañana siguiente todos amanecieron tranquilamente. Aparte de la tormenta no había pasado absolutamente nada en la mansión de Canterville. Eso sí, cuando se levantaron por la mañana, ¿qué había ahí? Justamente ahí. La mancha. La mancha había vuelto a aparecer. Y Washington, un poquito enfadado, se acercó y la estuvo mirando detenidamente y dijo: esto no es cosa del quitamanchas porque nunca me ha dado problemas. Siempre me ha funcionado a la perfección. Igual esto es cosa del fantasma. Y ahí se quedó la cosa. Bueno, a partir de aquel momento sucedieron cosas un poquito especiales, digamos. La familia Otis seguía sin creer que hubiese fantasma, aunque la mancha de sangre hubiese vuelto a aparecer. Pero aquella noche quedó de manifiesto que sí había fantasma. Cuando ya todos se habían retirado a dormir,
cuando ya todos estaban durmiendo, de hecho, y el silencio invadía la casa, se empezaron a escuchar unos ruidos extraños. ¿Qué es lo que suelen llevar los fantasmas así en las manos? Cadenas. ¿Y cómo suenan las cadenas? Oye, qué bien lo hacéis. Qué bien, no lo hubiera hecho yo mejor. Empezaron a sonar las cadenas en medio del silencio de la noche. ¿Y qué ocurrió? Que el señor Otis se despertó. ¿Quién andará por el pasillo ahora mismo con ese ruido de cadenas?, pensó. ¿Creéis que se asustó? De hecho, lo primero que hizo fue tomarse el pulso. Y dijo, no, está bien. No estoy asustado, ¿verdad? No me sorprende lo más mínimo un ruido de cadenas. Entonces salió de su habitación, sacándose un frasquito del bolsillo, se acercó al fantasma, porque según abrió la puerta se lo encontró de frente, y le dijo, buenas noches, señor fantasma. Disculpe usted que le moleste, pero es que con el ruido de las cadenas no me puedo dormir. Así que, si es tan amable, le he traído este bote de desengrasante Sol Naciente. Es una maravilla, uno de los mejores productos de nuestro país. Le aseguro que con una sola aplicación es totalmente efectivo. Así que aquí se lo dejo, en la mesita. No me importará darle más si es necesario y usted los necesita. Buenas noches, señor fantasma. Que descanse. Y dicho esto, cerró la puerta y se volvió a la cama. ¿Cómo creéis que se quedó en ese momento el fantasma? ¿Blanco? No, porque ya era blanco, ya llevaba la sábana blanca, la mortaja no. ¿Enfadado? No. Se puso furioso. ¿Os imagináis semejante humillación para un fantasma? Pero por Dios bendito, dijo, ¿esto qué es? Se marchó por el corredor volando muy enfadado, vamos a dejarlo ahí. Y según iba subiendo la escalera, sintió de repente un airecillo así. Un pedazo de almohadón así de grande acababa de pasarle al lado de la cabeza, rozándole la oreja. Cuando se dio cuenta de lo que pasaba, aquellos gemelos tan simpáticos, las barras y estrellas, le habían gastado una pequeña broma al fantasma. El fantasma salió volando, corriendo, se escondió en su cuarto y no salió de allí. Y en ese momento se sentía tan impotente, tan enfadado. ¿Pero esto qué es? ¿A dónde hemos llegado? ¿Pero qué educación es esta? Por Dios bendito, decía el fantasma, es que no me lo puedo creer. De hecho, el fantasma se puso a recordar todos aquellos casos que había habido en la mansión de Canterville, todas sus grandes apariciones. ¡Ay! Recordó aquella viuda, sí, aquella viuda que se había llevado un auténtico ataque de nervios cuando, estando colocándose sus collares de perlas en el tocador, ¡ay!, sintió su presencia tras ella. Sí, fue una aparición bastante memorable, es cierto. También se acordó de las 4 doncellas. ¡Ay!, que se pusieron histéricas perdidas solamente con verle aparecer entre las cortinas y mostrar su sonrisa más sarcástica. Pobres muchachas, salieron corriendo de Canterville. ¡Ay! ¡Cuántas apariciones memorables! Sí. El reverendo, ¡ay!, al reverendo Augustus Dampier, pobrecito, le había dado un susto de muerte. Una de las noches, cuando había salido de la biblioteca ya muy tarde, se le ocurrió simplemente acercarse y hacer así. Y apagarle la vela. Pobre hombre, tuvo que estar durante cerca de 1 año bajo los tratamientos del mejor médico que había en la ciudad para tratarle los nervios. Pobrecito, de verdad. Sí. ¡Ay! ¡Cuántas apariciones memorables! Sí. Se acordó de todas ellas. Desde el mayordomo que se había quitado la vida, cuando había visto allí, en la despensa, una mano verde tamborileando por el cristal de la ventana. Pobrecillo, qué susto se llevó. O la bella señora Stadfield, sí, que había tenido que llevar toda su vida una cinta de terciopelo negro alrededor del cuello para ocultar las manchas de 5 dedos que se le habían clavado y le habían dejado ahí la quemadura en su blanca y fina piel. ¿Y todo aquello para qué? ¿Tantas apariciones memorables para qué? ¿Para que ahora un par de mocosos estúpidos le lanzasen un almohadón por la escalera? ¿O para que un
ministro de Estados Unidos, un impertinente ministro le ofreciera el engrasante sol naciente? Jamás en la historia se había tratado así a un fantasma. Nunca se le había humillado de esta manera. Así que, como es natural, el fantasma de Canterville decidió vengarse. Sí. A la mañana siguiente, a la hora del desayuno, el señor Otis estaba un poco molesto porque había visto que el fantasma no había cogido su frasquito. Y dijo, hombre, reconozco que después de tantos años viviendo en esta casa, ha sido por vuestra parte un poquito descortés lo de lanzarle un almohadón. En eso os habéis pasado, queridos míos, les dijo a los niños. Pero también es cierto que si no toma las medidas oportunas, voy a tener que quitarle esas cadenas, que si no aquí no va a haber quien duerma. En fin, ya veremos a ver qué podemos hacer. ¿Qué fue lo siguiente que fueron a mirar? La mancha. La mancha se había vuelto a quitar, porque el joven Washington había vuelto ahí frota que te frota con el quitamanchas campeón de Pinkerton. Pero la mancha había vuelto a aparecer. Sí. Y era realmente extraño porque el propio señor Otis se encargaba de cerrar todas las noches con llave la biblioteca y de guardarse la llave en su habitación. Nadie podía entrar a la biblioteca y, sin embargo, la mancha volvía a aparecer ahí. Qué curioso es esto de la mancha, decían. Sobre todo porque a partir de ese día, la mancha comenzó a cambiar de color. Sí. ¿La sangre de qué color es? Roja. Roja. De toda la vida ha sido roja, ¿verdad? Bueno, pues la sangre comenzó a aparecer roja, naranja, amarilla, y hubo un día que incluso apareció de un precioso verde esmeralda. ¡Oh, qué preciosidad! ¡Qué preciosidad! De hecho, aquello suscitó un poco determinadas apuestas entre la familia, porque decían, ¡ay, a ver de qué color aparece mañana! Venga, ¿qué te juegas a que aparece azul? No, va a aparecer verde, no, va a aparecer rosa. Así se traían esos juegos entre la familia Otis, excepto un miembro de la familia. Había alguien que no participaba de esas bromas, y era la joven Virginia, que además parecía muy afectada cada vez que veía cambiar el color de la sangre. No sabemos por qué, luego nos enteraremos. Sobre todo el día que apareció verde esmeralda, ¡ay!, la pobre se llevó un disgusto tremendo. Bueno, el caso es que el fantasma continuó haciendo de las suyas, pero cada día se sentía peor, porque no conseguía asustar a nadie. ¿No os imagináis? A nadie. El domingo por la noche hizo una segunda aparición. Dijo, esta vez voy a conseguir asustarles, pero bien. Se van a llevar un susto que no van a olvidar en sus vidas. Cuando todos estaban durmiendo, de repente se oyó un golpe tremendo. Era un ruido terrible, como si se hubiera caído algo, bueno, enorme y que pesaba muchísimo y que hiciera mucho ruido. Bajaron corriendo y se encontraron en el salón la armadura completamente caída por el suelo, un brazo por aquí, una pierna por allá, la coraza, el casco, y allí, sentado en una butaca, se encontraron al fantasma, con una cara de dolor, el pobre echándose mano a las rodillas. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío, qué desastre! ¿Sabéis lo que había ocurrido? El fantasma se había intentado poner la armadura para gastarle una pequeña broma a la familia Otis, porque claro, él pensaba, vestido con una armadura tan impresionante como esta, seguro que les asusto. Pero el pobre no había podido con el peso. Se había venido abajo encima de bruces y, aparte de romperse la muñeca o lo que le quedaba de ella, se había lastimado enormemente las rodillas. ¡Ay, pobre fantasma! Allí estaba el pobre todo dolorido cuando los dos gemelos, Barras y Estrellas, decidieron volver a hacer de las suyas. Cogieron su cerbatana y sus dardos y, con esa puntería que habían desarrollado, porque experiencia tenían, que se lo digan a su profesor de caligrafía, el pobre. Experiencia tenían en practicar con aquella cerbatana. Empezaron a lanzar de dardos con la mayor puntería del mundo. Y por si aquello no fuera suficiente, el señor Otis sacó su revólver y, al grito de ¡manos arriba!, empezó a encañonar al fantasma.
El pobre fantasma salió de allí corriendo todo lo deprisa que pudo. Y cuando pasó al lado de Washington, les apagó la vela para dejarles sumidos en la más absoluta oscuridad. Siguió corriendo escaleras arriba y cuando llegó al descansillo de la escalinata, se volvió atrás y dijo: ahora sí que os voy a asustar. Voy a lanzar una de mis terribles carcajadas. Una de mis carcajadas demoníacas, de esas satánicas que tanto miedo han dado en esta casa durante tantas generaciones. Y empezó a reírse. ¿Y creéis que les asustó? No. No solamente no les asustó, sino que inmediatamente se abrió la puerta de al lado. La señora Otis salió enfundada en su bata, diciéndole: buenas noches, señor fantasma. Me da la sensación de que tiene usted tomada un poco la voz. Pero no se preocupe, que aquí tengo yo el mejor de los remedios, el jarabe Dobel, con un par de cucharaditas por la mañana y por la noche, mano de santo. Ya verá como usted mañana está muchísimo mejor de la garganta. Que descanse, buenas noches. Y la puerta se cerró. Respirad hondo, sí. Eso fue lo que hizo el fantasma antes de salir gruñendo por allí, porque le dieron ganas de convertirse en un perrazo de estos negros que atacan por las noches. Pero viendo que los gemelos se acercaban, se conformó con volverse un poquito fosforescente y salir corriendo a su cuarto. ¡Ay! Después de aquello, el fantasma se puso enfermo. Sí. Estaba muy enfermo, estaba muy humillado, estaba muy enfadado, no os imagináis cuánto. De hecho, estuvo durante 3 días sin salir de la habitación y sin asustar a nadie. Eso sí, salía únicamente para pintar la mancha, eso sí. Pero al cabo de 3 días, cuando ya se había recuperado, dijo: ahora se van a enterar. Ahora sí que voy a planear yo mi venganza, mi mayor venganza. Y se sentó a planear cómo iba a ser su siguiente aparición. Y dijo: ya, el viernes va a ser muy buen día. El viernes me voy a aparecer y ahora sí que se van a acordar de mí toda la vida. A ver, lo primero que voy a hacer, ¿a quién voy a visitar primero? ¿A quién le tenía más manía? A los gemelos. No. Al señor. No. ¿Quién era el que limpiaba la mancha? A Washington. El primero con el que voy a ir va a ser Washington, decía. A ver, ¿qué puedo hacerle? ¿Qué puedo hacerle? Ya sé, sí. Me apareceré así con una mortaja y con el cuchillo este que tengo, que está ya tan mohoso y tan asqueroso. Y después de despertarle me pondré así delante de él y con una música así lúgubre, ¡pum, pum, pum! Me clavaré el cuchillo en el cuello 3 veces, ahí, para desangrarme delante de él. Eso sí que no va a poder, eso no lo va a poder soportar. Y claro, después me iré al dormitorio del señor y la señora Otis y a ella le pondré así una mano viscosa, así, en la cara, así, como si se le hubiera derramado el jarabe ese que intentó darme el otro día. Y al señor Otis, ¿qué puedo hacerle? Bueno, algo se me ocurrirá. Después iré a ver a los gemelos. Los gemelos que duermen así en 2 camas me pondré en medio entre una cama y otra no, primero me voy a subir encima de ellos, así como para que no puedan respirar, para crearles la sensación de una pesadilla, eso. Y después me pondré en el medio, así, y me quitaré la cabeza y sacaré mi cimitarra y después me iré a ver a Virginia. ¿Y qué le voy a hacer a Virginia? Es tan bonita, Virginia, y tan amable, es la única que merece la pena de esta familia. Bueno, haré algún ruido dentro del armario, a ver si se despierta. Y si no se despierta, le tiraré un poquito de la colcha, a ver si así consigo despertarla. Pero se van a acordar de mí, esta vez sí que se van a acordar de mí. Estaba deseando que llegara el viernes. Cuando llegó el viernes, esa noche a las 10:30 ya se habían ido todos a dormir. Él estuvo planeando hasta el último detalle para que nada fallase. No, nada podía fallar. De hecho, empezaron a oírse truenos y relámpagos, había tormenta, genial, un clima perfecto para mi aparición. Mejor, así se asustarán todavía más. Y cuando ya a eso de las 12:30 todo el mundo estaba dormido, el fantasma salió de su habitación. Iba vestido de la manera más escalofriante que os podáis imaginar. Realmente daba miedo verle. Y según iba avanzando por el pasillo, era todo tan lúgubre, tan tétrico, que dicen que hasta las tinieblas empezaban a tener miedo de él. Así que fijaos cómo debía ser aquello.
iba a torcer justo hacia la habitación del joven Washington, cuando de repente se encontró con algo que no se esperaba. ¿Sabéis lo que se encontró allí en el pasillo? Una mancha. Un monstruo, un horrible monstruo, un espectro como nunca jamás en su vida había visto. Llevaba una mortaja igual de fea y de asquerosa que la suya y tenía una cabeza enorme, redonda, blanca, así gorda, y en los ojos salían unas luces muy extrañas a través de sus ojos, y de su boca parecía que había un pozo de fuego dentro de su boca y una mueca así horrible. ¡Ah! Y además, delante de él había como un pequeño cartel, no sabemos, con unas letras muy raras. Seguro que ahí aparecían todos los crímenes que había cometido. Cuando el fantasma vio aquello, no os imagináis el susto de muerte que se llevó. Salió corriendo hacia su habitación diciendo: Dios mío, que ese es un monstruo, me va a matar. Hombre, matar, lo que se dice matar, ya digamos que hacía tiempo que ya estaba matado del todo. Pero bueno, el caso es que el fantasma se asustó tantísimo que corrió a su habitación, se metió debajo de las sábanas, se tapó y estuvo ahí un rato, ¡ay!, temblando de miedo. Hasta que al cabo de un rato dicen que la sangre de los Canterville le volvió otra vez y dijo: pero qué caray, que soy un fantasma. ¿Cómo me van a venir a asustar a mí? Claro, también tenéis que tener en cuenta que era la primera vez que el fantasma veía a otro fantasma. Digo yo que claro, hasta los fantasmas se tienen que asustar de verse entre sí mismos, ¿no? ¿Nos parece? Bueno, el caso es que empezó a pensar y dijo: pero vamos a ver, si es otro fantasma y lo pongo yo de mi parte, ya somos dos. Somos 2 contra 2. A los gemelos por lo menos ya los tenemos fichados. Así que después de que se le pasara un poquito el miedo, Sir Simon de Canterville pensó en ir a hablar con ese nuevo fantasma antes de que amaneciera. Sí, tenía que hablar con él como fuera. Así que hizo acopio de valor y justo cuando ya estaba a punto de amanecer, salió de su habitación con mucho cuidado y fue andando, despacito, despacito, hasta que llegó allí donde había visto al fantasma. ¿Creéis que el fantasma seguía allí? Sí, un poco deteriorado, pero seguía allí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha sucedido al fantasma?, dijo entonces Sir Simon. La verdad es que la pose esa que tenía así, como asustando, se había desvanecido y el fantasma estaba más bien así como apoyado en la pared, así poco. La cabeza se le había movido así para un lado, la mortaja se le había como deshilachado, algo raro pasaba. De sus ojos ya no salía ninguna luz, de su boca tampoco. Y cuando intentó recomponerlo pensó: igual se ha quedado dormido. Cuando intentó recomponerlo, aquel fantasma se le desbarató por completo. Se le deshizo en sus manos y cuando aquello se vino al suelo se dio cuenta de que no era más que la cortina de una de las camas, el palo de una escoba y una enorme calabaza pintada de blanco. Y entonces vio aquel papel en el que él pensaba que estaban escritos todos sus crímenes y lo leyó. Y ponía algo así como: este es el fantasma Otis, el único, verdadero y genuino. Olvídese de los demás, son puras imitaciones. ¿Firmado? Barras y estrellas. ¿Cómo creéis que le sentó aquello al fantasma cuando se dio cuenta de que no había sido más que una terrible burla y él había caído en la trampa? Sir Simon de Canterville, por favor, el fantasma que había aterrorizado aquella mansión durante 300 años, se había asustado de una calabaza y de un palo de escoba. Oh, aquello le llegó al alma, al fantasma, de verdad, se sintió tan humillado, pero es que estaba muy enfermo, se había quedado muy mal de los nervios, ¿no os imagináis? Todos aquellos despropósitos de las últimas 4 semanas empezaban a hacer efecto en el pobre hombre. Con cualquier ruido de nada se asustaba muchísimo, le sacaba de quicio cualquier cosa. Así que estuvo unos cuantos días descansando en la habitación. Sí, llegó a estar tan enfermo el pobre, que dicen que ya hasta se olvidó de la mancha. ¿No se la merecen? No. Si no son capaces de apreciar un efecto sobrenatural, o supranatural, mejor dicho, como este, entonces no se la merecen.
Una de las noches en las que salió a pasear, simplemente a pasear por la mansión, ¿a que no sabéis la bromita que le gastaron los gemelos? No. Los gemelos no habían dejado de gastarle bromitas, no creáis. Cada 2 por 3 encontraba una cuerda y se pegaba un tropezón que se caía de boca el pobre. De hecho, había tenido que sujetarse la quijada con un pequeño pañuelo, porque ya no había manera de sujetarla. Pero aquella noche fue demasiado, porque aquella noche le untaron durante toda la galería de tapices hasta la escalinata, la untaron con mantequilla. Sabían que al fantasma le gustaba pasear por ahí. No os imagináis el tremendo batacazo que se pegó el pobre fantasma. El reuma, la artritis, la artrosis, todo lo que había padecido el hombre le vino de repente con unos dolores. ¡Ay! Porque no sé si lo sabéis, pero los esqueletos siguen teniendo huesos. O sea, músculos, cartílagos y demás igual no, pero huesos sí. Así que al que le han dolido los huesos en vida, no os cuento cuando se vuelve esqueleto, cómo le duelen. El pobre hombre tuvo que permanecer en la cama, el pobre fantasma tuvo que permanecer en la cama durante una semana y dijo, esta sí que me la van a pagar. Así que decidió disfrazarse, uno de sus mejores disfraces, uno de los más terroríficos. El hombre sin cabeza. ¿Qué os parece? Decidió ir a la habitación de los pequeños. Esta vez nada, ni Washington, ni el señor Otis, ni nada, no. A por barras y estrellas directamente. Lo tenía todo planeado. Iba a ir sin cabeza, por supuesto, y cuando llegara haría una de sus danzas fúnebres macabras, sacaría la espada y ya veríamos a ver cómo reaccionaban los gemelos. Y todo estaba preparado, a la perfección. Por la noche, cuando ya todos dormían, de hecho al señor ministro ya se le estaba oyendo roncar desde hacía un buen rato, llegó a la habitación de los gemelos y la puerta estaba entreabierta. ¡Ah! Mejor todavía, dijo, así podré hacer mi entrada espectacular. Y cuando abrió la puerta así de golpe, ¿a qué no os imagináis lo que le ocurrió? Un cubo de agua fría como el hielo se le vino encima. ¡Oh! Y empezó a escuchar las risitas de los dos gemelos. El pobre fantasma estaba tan agobiado que salió corriendo de allí como pudo. Y esta vez, aparte de los dolores y de la humillación, tuvo un tremendo catarrazo durante una semana. Aquello ya fue demasiado. Aquello ya fue demasiado. Él había sido un hombre malvado en vida, sí, había cometido muchos pecados y muchas cosas malas, pero como fantasma era muy responsable, sí. Y él hacía todo lo que tenía que hacer como fantasma, porque como fantasma tenía sus obligaciones, no os vayáis a pensar. Debía aparecer por el pasillo una vez a la semana, por lo menos, y debía subir al cristalón del mirador y desde allí farfullar unas cuantas maldiciones el primer y el tercer miércoles de cada mes. Y él no había dejado de hacerlo, no veía ninguna razón lo suficientemente honorable como para dejar de hacerlo. Eso sí, había tomado todas las precauciones posibles, sí, porque si tenía que aparecer por el pasillo, había decidido quitarse las botas y andar de puntillas, para que nadie le viera, sí. Y además había decidido, para que no se le viera con el claro de luna, ir tapado, bien tapado, con una capa negra de terciopelo, eso sí, para mantener la elegancia. Y además, para evitar los ruidos, había llegado al punto humillante. ¿Os imagináis de qué, verdad? De aceptar el desengrasante de sol naciente que el señor Otis le había ofrecido. Y mirad que le costó tomar la decisión, ¿eh? Pero al final no tuvo más remedio que admitir que funcionaba y que depende de para qué cosas, pues mira, tampoco le estaba viniendo mal, oye. Igual hay que agradecerlo al final. ¡Ay! El pobre fantasma estaba completamente abatido, completamente deprimido. Ya os digo que dejó de aparecer totalmente, se encerró en su cuarto y ya no salía ni a por la mancha ni a por nada más. De hecho, en la mansión de los Canterville todo el mundo se pensó que el fantasma había desaparecido. Barras y estrellas habían inundado el corredor con cáscaras de nuez, intentando lograr escuchar al fantasma cuando saliera. Sí, aquello que molestó bastante a los criados y a los señores Otis, pero que los dos gemelos siguieron haciendo durante todas las noches, hasta que se cansaron porque entendieron que el fantasma había dejado de aparecerse y que quizás había marchado a un lugar muy lejano. Así que en casa de la familia Otis todo volvió a la normalidad.
La señora Otis volvió a organizar una de sus grandes fiestas, el señor Otis continuó escribiendo sus memorias y los gemelos se pusieron a jugar al póker y a los demás juegos que habían traído de Estados Unidos. ¡Ay! La joven Virginia era la única que le echaba de menos, pero estaba bastante ocupada porque el joven duque de Cheshire... ¿Habéis oído hablar alguna vez del gato de Cheshire? ¿No habéis leído Alicia? Ah, por Dios, si no habéis leído Alicia ya estáis tardando. Ahora mismo no, porque estoy contando yo el fantasma de Canterville, es más interesante. Pero en cuanto salgáis por esa puerta vais a buscar Alicia en el País de las Maravillas y lo leéis. Bueno, pues en Alicia sale un gato muy especial, con una sonrisa muy especial, que es el gato de Cheshire. Pues en este caso, este duque se llamaba así, el duque de Cheshire. El duque de Cheshire era un joven duque, un joven aristócrata, que se había quedado prendado totalmente de Virginia cuando la había visto un día cabalgar, porque Virginia era una verdadera amazona. Era increíblemente bien como montaba a caballo. Y en una de esas carreras en la que la había visto ganar al Lord Wellington, se había quedado enamoradísimo de ella. De hecho, en cuanto se había bajado del caballo, le había propuesto matrimonio. ¿Qué os parece? Sí, solo que Virginia era muy joven y él también. De hecho, esa noche la habían mandado a su colegio otra vez con sus profesores, al colegio de Eton, nada más y nada menos, deshecho en lágrimas. Pero desde entonces el joven estaba profundamente enamorado de Virginia y había venido la última semana de vacaciones a pasarla con ella. Porque bueno, Virginia ya tenía 15 años, él tenía 17, bueno, ya... Pues eso, ya podían pasear a caballo. El caso es que en una de esas salidas a caballo ocurrió un pequeño incidente. La joven Virginia se había roto el vestido, lo suficiente como para que su madre le echara una buena regañina. Así que decidió entrar a la casa por la puerta de atrás. Y cuando pasó por la puerta de la cámara de los tapices, que curiosamente estaba abierta, a Virginia le pareció que había alguien allí dentro. Pensó que era una de las doncellas de su madre y, como era la que mejor cosía de todas, decidió entrar para que le cosiera el vestido y que su madre no se enterase. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando se encontró allí al fantasma? A plena luz del día. El fantasma estaba allí sentado, así, suspirando, apoyado en su mano tristemente mirando por la ventana cómo caían las hojas de los árboles. ¿Os imagináis qué imagen tan triste? El fantasma estaba tan ensimismado y Virginia era tan silenciosa que el pobre no se dio cuenta de que estaba a su lado hasta que no le habló. Y le dijo: «Ay, estoy muy afligida por usted, señor fantasma, créame. Mañana por la mañana mis hermanos se marchan al colegio, así que si usted se porta bien, nadie más volverá a importunarle». Y el fantasma se quedó mirándola. Primero sorprendido de que una muchachita tan joven no se asustase de su presencia y se hubiese atrevido a acercarse y a hablar con él. Y después le dijo: «¿Que me porte bien?», dice usted. ¿Y a qué le llama usted portarse bien? Soy un fantasma. Tengo que recorrer los pasillos por la noche y aullar y asustar y mover mis cadenas sin estar engrasadas. Eso es lo que hace un fantasma. Esa es mi razón de existir. Y Virginia, que había veces que se ponía muy seria, le dijo: «Eso no es la razón de existir de nadie, por Dios. ¿Qué razones me está dando usted?». El fantasma siguió hablando con ella y le dijo: «Estoy desesperado, realmente estoy desesperado. No consigo asustar a nadie de su familia». «Sí, es que, bueno...». Virginia sonrió, pero prefirió no seguir hablando. Y a continuación le dijo: «Señor fantasma, usted debe portarse bien, debe estar tranquilo, no debe hacer todas esas cosas y ya verá cómo no tiene usted más problemas en esta casa. De hecho, yo le estaba echando de menos». «Ustedes los americanos», dijo el fantasma. «¿Qué sabrá usted de los americanos? Debería usted viajar a Estados Unidos, informarse personalmente. Mi padre seguramente no tenga ningún problema en ofrecerle un pasaje. Ya verá. Ay, se le va a pasar muy bien en Nueva York, por ejemplo. Tengo muchos amigos que darían una cantidad de dinero importantísima por tener un abuelo. Así que por tener un fantasma no le cuento». Y el fantasma le dijo: «No creo que me gustara América».
Oh, eso lo dice porque en América no tenemos ni ruinas ni curiosidades, ¿verdad? Dijo con sarcasmo, y aquello le llegó al alma a Sir Simon. Dijo, no, para curiosidades sus modales, que son curiosos realmente. ¡Ah, que no le gustan nuestros modales!, dijo Virginia, así muy digna ella. Muy bien, bueno, pues buenas noches, señor fantasma. Ahora mismo voy a decirle a papá que a ver si puede conseguir una semana más de vacaciones para los dos gemelos. No, por favor, no haga eso. No haga eso, por favor, señorita Virginia. Y acérquese. No se marche. Me encuentro tan solo, de verdad. Estoy tan desesperado que no sé qué hacer. Ay, necesito descansar. Necesito descansar y dormir. Y ni siquiera eso puedo hacerlo. Y la joven Virginia le dijo, ¡ah! Pero si dormir es lo más sencillo, lo más difícil es mantenerse despierto, sobre todo en los sermones de la iglesia, sí, pero dormirse es lo más sencillo, basta con que se meta uno en la cama y apague la vela, sí, fíjese que hasta los bebés saben dormirse y no son precisamente listos. Llevo 300 años sin dormir, dijo entonces el fantasma, 300 años. Y entonces la joven Virginia se acercó a él. Y le dijo, ¿no tiene usted ningún lugar donde dormir? No, no tengo ningún lugar donde dormir. Claro, es que usted fue muy malo, dijo Virginia. A veces adoptaba un aire puritano de antiguos antepasados británicos que había tenido ella. Ay, usted mató a su mujer, que nos lo dijo la señora Uni el primer día que llegamos, y eso no está nada bien. Bueno, pero eso fue un asunto de familia, eso a nadie le importa, dijo el fantasma. Hombre, un asunto de familia no está bien, eso de ir matando a la gente por ahí, ¿no le parece? Es que mi mujer era feísima, dijo Sir Simon de Canterbury. Y además nunca me almidonó bien las gorgueras, y eso por no decir lo mal que cocinaba. Pero Sir Simon, por Dios, no se puede matar a nadie porque cocine mal. Claro, eso lo dice usted porque no tenía que comerse después sus guisos. Si quiere que le cuente una anécdota, una de las veces cacé un ciervo maravilloso en el prado de Boxley. Y si le cuento cómo me lo presentó en la mesa, en fin, ¿para qué vamos a decir nada? Ya todo eso ha pasado. Y ahora me encuentro aquí. ¿A usted le parece bien lo que hicieron sus hermanos? Vale, yo maté a mi mujer, pero sus hermanos después me mataron de hambre. No he probado bocado desde entonces. Dijo Virginia, eso no lo sabía. ¿Tiene usted hambre, Sir Simon? Mira, llevo un sándwich en el bolsillo, ¿se lo puedo dar? Muchas gracias, es usted muy amable, señorita. Es usted muchísimo más amable que el resto de su antipática, horrible, ordinaria y tramposa familia. Ordinario usted que dice estas cosas. Y en cuanto a lo de tramposo, vamos a ver. ¿Quién se ha dedicado a robarme todas las pinturas de mi estuche desde que estamos aquí con la excusa de que tenía que terminar de pintar la mancha de sangre? Primero me robó usted todos mis rojos, desde el vermellón hasta el rojo púrpura. Ya no pude pintar más puestas de sol. Después me quitó el amarillo cromo. Ya no pude pintar ni siquiera un enorme sol como el que hace aquí por las mañanas. Y lo último ya fue cuando me quitó mi verde esmeralda, que entonces ya no pude pintar ningún paisaje. Solamente me ha dejado el blanco y el añil, y con eso solo puedo pintar claros de luna deprimentes, y además son muy difíciles de hacer. Y nunca dije ni una sola palabra, y nunca le delaté. Y entonces el fantasma dijo, tiene razón, ha estado mal lo que he hecho. No se había arrepentido de matar a su mujer, pero sí de robar las pinturas. ¿Y qué iba a hacer si no? Si el pesado de su hermano Washington no hacía más que... Dale, con el quitamanchas Pinkerton. De alguna manera tenía que mantener mi honor. Y además, para gustos los colores, porque todo el mundo sabe aquí en Inglaterra que la familia Canterville tenemos la sangre más azul de todo el país. Así que, ¿qué más da azul que verde esmeralda? El caso es que el fantasma y Virginia estuvieron hablando durante largo rato. Y después Virginia le preguntó si no tenía ningún lugar al que ir para dormir. Aquí el fantasma cambió de expresión. Con una expresión soñadora, miró al fondo, a lo lejos, y dijo, hay un lugar más allá del pinar, un pequeño jardín, sí, un pequeño jardín precioso,
donde la hierba crece muy alta y muy tupida, y se mece el viento suavemente. Y entonces Virginia se quedó muy seria y le dijo: pero Sir Simon, ¿está hablando usted del jardín de la muerte, del cementerio? Sí, dijo Sir Simon, la muerte. Qué hermosa debe ser la muerte. Yacer en la tierra blanda de color pardo, sentir que la hierba se mece suavemente sobre la cabeza de uno, escuchar el silencio, no pensar ni en el hoy, ni en el ayer, ni en el mañana. Olvidarse del tiempo completamente, perdonar lo vivido y descansar en paz. Sí que tiene que ser hermoso, sí. Virginia se quedó muy atenta mirándole. Estaba realmente apenada. Y después él continuó y le dijo: Virginia, señorita, usted podría ayudarme. Usted podría abrirme las puertas del jardín de la muerte. Sí, porque usted está llena de amor. Y el amor es 1000 veces más poderoso que la muerte. Ayúdeme, señorita, por favor. Si usted me acompaña, usted que ha sido buena y gentil toda la vida, el ángel de la muerte se apiadará de mí si usted se lo pide. Hágalo, señorita Virginia, por favor. Ayúdeme. Oirá cosas terribles. Muchos espectros vendrán a avisarle de que quizás está usted en peligro. Verá usted fantasmas, seres horribles, escuchará cosas tremendas, pero no debe tener miedo, porque ninguno, ni uno solo de los espectros del infierno pueden hacer nada contra la pureza de una niña. Ayúdeme, señorita Virginia, se lo ruego. Virginia permanecía callada, mirando al suelo. Sentía, como si un escalofrío fuera recorriendo todo su cuerpo, como si estuviera viviendo una pesadilla. Pero de repente, cuando Sir Simon estaba a punto de desfallecer, pensando que la niña no le iba a ayudar, Virginia se levantó y dijo: de acuerdo, le ayudaré, Sir Simon, no tengo miedo. Yo hablaré con el ángel de la muerte para que se apiade de usted. Y en ese momento él se levantó, se puso de rodillas y le besó la mano como era costumbre en su época. Después la cogió de la mano fuerte y recorrieron toda la cámara de los tapices. Aquellos tapices tan viejos que Virginia había visto 1000 veces. Empezó a ver cómo las figuras se movían y cómo aquellos cazadores que aparecían allí con sus escopetas y sus trompetas la avisaban y le decían: Virginia, no sigas adelante, es demasiado peligroso. Y los otros caballeros que había en la pared de enfrente le decían: no vayas, quizás no vuelvas. Y un montón de bichos asquerosos en los que nunca se había fijado, con cara de reptil, se acercaban y le decían: Virginia, no vayas con él, es demasiado peligroso. Pero Virginia cerró los ojos, apretó la mano del fantasma todavía más fuerte y dijo: Sir Simon, vámonos donde sea necesario. Y en ese momento, al llegar a la pared, Sir Simon pronunció unas palabras muy extrañas, en un idioma muy extraño. Y en ese momento comenzó a aparecer una neblina. La pared se hizo completamente transparente y en su lugar apareció una caverna oscura y terrible. Virginia dio 2 pasos con el fantasma y sintió que algo le tiraba del vestido. Vamos, Virginia, date prisa, si no será demasiado tarde. ¡Pum! Y entraron. Detrás de ella la pared volvió a cerrarse y la cámara de los tapices se quedó completamente vacía. 10 minutos después, justamente, sonó la campanilla para llamar a tomarse el té. Toda la familia acudió a tomarse el té menos Virginia y su madre no se preocupó excesivamente porque ella tenía la costumbre de todas las tardes, aunque fuera la hora del té, salir a pasear en las cercanías de la mansión y recoger flores para ponerlas después en la mesa de la cena. Así que todos tomaron el té sin Virginia, pero al cabo de un rato, cuando llegó la hora de la cena y Virginia no apareció, su madre empezó a inquietarse. Le pidió a sus hermanos que fueran a buscar a Virginia al campo, afuera, a ver si estaba todavía por allí recogiendo flores. Pero a las 6:30 regresaron diciendo que no había ni rastro de ella.
Tanto ella como su esposo recorrieron todas las habitaciones de la mansión Canterville. No había ni rastro de Virginia, por ningún lado. Y entonces sí que se empezaron a preocupar. De hecho, incluso el señor Otis se acordó de que había dado permiso a una pandilla de gitanos o de vagabundos, no sabía muy bien quiénes eran, decía él, para acampar en sus territorios. Así que decidió ir a buscarles. Mientras Washington y los muchachos y algunos criados recorrían cada palmo de su territorio, el señor Otis se marchó, seguido del joven duque de Cheshire, que no quería quedarse en casa hasta que no apareciera Virginia. Recorrieron todo el territorio de Canterville. Llegaron incluso a la estación de Ascot. Preguntaron al guardia del tren si había visto a alguien con la descripción de Virginia, pero no supo darles ni una sola noticia. Aún así, decidió telegrafiar a todas las estaciones del recorrido para ver si alguien sabía algo de ella. Fueron a buscar a los soldados, a la guardia. Fueron a buscar al alcalde, recorrieron todos los pequeños pueblos de alrededor, dieron noticia de esos gitanos, que al parecer se habían marchado muy deprisa sin saber por qué. Dieron cuenta de ellos en un pueblo más allá y les contó sencillamente que se habían equivocado de fecha y que tenían la feria siguiente demasiado cercana y habían tenido que salir corriendo antes de tiempo. Pero cuando se enteraron de que Virginia había desaparecido, unos cuantos de ellos volvieron con el señor Otis para ayudarle en la búsqueda. Estuvieron toda la noche recorriendo las inmediaciones de la mansión, pero no había ni rastro de Virginia, porque Virginia no estaba en ninguno de esos lugares, evidentemente. A las 11:30 de la noche volvió el señor Otis a casa y, a pesar de que nadie tenía ni una pizquita de hambre, ordenó que se sirviese la cena. ¡Qué cena más triste! Nadie abrió la boca, nadie pronunció ni una sola palabra. Estaban todos tan tristes, tan desolados por la desaparición de Virginia, que apenas probaron bocado. El señor Otis dijo que no se podía hacer nada más durante esa noche. Al día siguiente, Scotland Yard había decidido mandar a uno de sus detectives para investigar el asunto, pero de momento nada más se podía hacer. Así que lo más prudente era marcharse a la cama e intentar descansar para estar bien fresco a la mañana siguiente. Y justamente cuando salían de la biblioteca y sonaban las 12 campanadas en el reloj del salón, justo cuando sonaba la última de las 12 campanadas, se oyó un estrépito terrible y un grito muy fuerte. Y cuando todos se acercaron a la escalera, vieron como en el rellano de la escalinata uno de los paneles de madera se venía abajo por completo y detrás de una inmensa polvareda aparecía Virginia, pálida, con cara de agotada y llevando un pequeño cofre en sus manos. Bueno, no os imagináis cómo salieron todos corriendo a abrazarla. ¡Ay, Virginia, por Dios, ¿dónde has estado? Su madre, que casi se había llevado un ataque de nervios, la cogió, la abrazó y le decía: ¡ay, mi niña, no te vuelvas a separar de mí! Pero el señor Otis creía que había sido una broma, creía que Virginia había estado escondida ahí todo el rato. Y le dijo: Virginia, por Dios, no vuelvas a gastarnos una broma de este tipo en lo que te queda de vida. Hemos estado toda la tarde buscándote, hemos recorrido todo el territorio de Canterville y a tu madre por casi le da un ataque de nervios. No vuelvas a hacerlo. Pero Virginia estaba muy seria, no tenía cara de estar gastando broma ninguna. Y entonces se acercó a ellos y les dijo: papá, no es ninguna broma, he estado con el fantasma. Ya se ha muerto, del todo, quiero decir. Y se ha arrepentido profundamente de todos los pecados que cometió. Y además me ha regalado este cofrecito lleno de joyas. Todos se quedaron mirando a Virginia pensando que mentía, pero al abrir el cofre y ver aquellas magníficas joyas, se dieron cuenta de que estaba hablando en serio. Tienes que venir a verle. Y mientras Washington encendía un enorme candelabro con las velas, todos acompañaron a Virginia a través de ese pasadizo secreto. Llegaron a una pequeña celda, una pequeña habitación, con un ventanal en lo alto de la pared, un ventanal con barrotes. Y allí se encontraron una imagen increíble. Un esqueleto consumido estaba en el suelo, tirado, encadenado con una argolla a la pared, con el brazo estirado como si lo hubiera estirado todo lo que podía hasta un pequeño cuenco
que en su día debió tener comida y ahora estaba lleno de polvo, y hacia una jarra que debía haber estado llena de agua, pero que ahora estaba seca, con un moho verde. Allí estaba Sir Simon. Allí era donde los hermanos de su esposa la habían encerrado para que muriera de hambre y de sed. Virginia se acercó, se arrodilló junto al fantasma y rezó. Entonces se acordó de lo que le había dicho. Cuando el fantasma había hablado con Virginia, el fantasma le había preguntado que si en alguna ocasión había leído la profecía que estaba escrita en la vidriera de la biblioteca. Cuando una niña de oro consiga arrancar una oración de labios del pecador, cuando el almendro dormido vuelva a despertar y dé su fruto, cuando la niña inocente derrame sus lágrimas por otro, el silencio se adueñará de la casa y Canterville recobrará de nuevo la paz. Ella no sabía lo que significaba, pero el fantasma le había dicho que significaba ni más ni menos que debía llorar por él y por su alma, porque a él ya no le quedaban lágrimas, y que debía rezar una oración por todos sus pecados, porque a él ya no le quedaba fe. Así que en ese momento Virginia se arrodilló y rezó todo lo que sabía y lloró. Y mientras ella estaba arrodillada allí llorando y los demás miraban perplejos sin saber qué hacer, uno de los gemelos se asomó a la ventana y dijo: «Atiza, no os imagináis lo que acaba de pasar. El almendro que estaba seco en el jardín ha vuelto a florecer. Mirad, mirad cómo se ven las flores con la luz de la luna». Y entonces Virginia se levantó y mientras se secaban las lágrimas, su rostro se iluminó y dijo: «Ah, entonces es que Dios le ha perdonado». 4 días después, a eso de las 11 de la noche, partía el cortejo fúnebre desde la habitación principal de Canterville. Desde allí sacaron el féretro de plomo de Sir Simon, cubierto por un paño negro de terciopelo con el escudo de Canterville grabado. Lo metieron en un precioso carruaje llevado por 8 caballos negros y se inició la procesión, una procesión impresionante, no os podéis imaginar. A los lados iban todos los criados con antorchas encendidas y el propio Lord Canterville había venido desde Gales para presidir aquella ceremonia. En el primer coche iba él con Virginia, en el segundo iba el matrimonio Otis y en el tercero los 3 muchachos. Había un cuarto coche en el que iba la señora Umney, porque todos estuvieron de acuerdo de que, ya que el fantasma la había aterrorizado durante más de 50 años, tenía todo el pleno derecho de asistir a aquella ceremonia y asegurarse bien asegurada de que el fantasma quedaba por fin enterrado. Cuando llegaron allí al cementerio, habían cavado una fosa muy grande justo al lado del tejo, allí donde el tejo extendía sus brazos por encima de todos los fallecidos, como había dicho el fantasma. Allí metieron el féretro de Sir Simon de Canterville. Y en el último momento Virginia se acercó y una cruz que había hecho con las flores rosas y blancas del almendro la lanzó sobre el féretro. Después las antorchas se apagaron y justo en ese momento apareció la luna llena detrás de unos nubarrones y se empezó a escuchar cantar al ruiseñor. Virginia se acordó de todo lo que le había contado el fantasma sobre aquel maravilloso jardín y las lágrimas volvieron a inundar sus ojos una vez más. Al día siguiente, Lord Canterville se despidió de la familia Otis. El señor Otis estaba muy avergonzado de quedarse con esas joyas tan valiosas. De hecho, si habían pertenecido al fantasma, habían pertenecido a la familia y por tanto debía quedárselas Lord Canterville. Pero él no estuvo de acuerdo. De hecho, dijo que si en algún momento se le había pasado por la cabeza quedarse con las joyas, había temido que el fantasma volviera a salir de la tumba para reprochárselo. Así que mejor sería que si él se las había regalado a Virginia, Virginia se las quedara. Aunque a su hija no le gustan estas joyas ahora, seguro que cuando sea un poco más mayor las apreciará. Sobre todo un collar maravilloso de rubíes que había con una montura veneciana, una auténtica maravilla. Y así fue, porque cuando al cabo de 3 años Virginia se casó con el joven duque de Cheshire y estuvieron presentes toda la gran aristocracia, incluso la mismísima reina, dicen que todos admiraron la preciosidad de joyas que llevaba la joven Virginia.
Después de la luna de miel, Virginia y el joven duque de Cheshire volvieron a Canterville y esa misma tarde decidieron dar un paseo por el pequeño cementerio. Visitaron la tumba de Sir Simon y Virginia volvió a dejarla llena de flores. Y cuando ya se marchaban, el joven duque de Cheshire le dijo: querida Virginia, una esposa no debe tener ningún secreto con su marido, lo sabes, ¿verdad? Y Virginia le contestó: por supuesto, querido, yo no tengo ningún secreto contigo. Y él le dijo: sí, sí que lo tienes. Nunca me has contado qué ocurrió cuando estuviste con el fantasma. Virginia entonces se quedó muy seria y le dijo: no se lo he contado a nadie, jamás. Bueno, pero yo soy tu esposo, a mí deberías contármelo. No, no me lo pidas, por favor. No me pidas que lo haga porque no puedo hacerlo. Se lo prometí a Sir Simon y no faltaré a mi promesa. No sabes cuánto le debo a aquel fantasma. Y mientras el joven duque de Cheshire se reía, le decía: no, no te rías, es verdad. Le debo muchísimo. Nunca olvidaré todo lo que me enseñó. ¿Qué fue entonces lo que te enseñó? Y Virginia le miró sonriendo y le dijo: me enseñó lo que es la vida y lo que significa la muerte. Y sobre todo me enseñó por qué el amor es infinitamente más fuerte y más poderoso que las dos juntas. Gracias. Muchas gracias.